Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor Ángel de mi guarda, intercedan por mí. Una de las cosas más tristes para un sacerdote que tiene la ilusión de ser instrumento de salvación, ¿no?, de nuestro Señor Jesucristo, sobre todo cuando administramos los sacramentos, pues una de las cosas más tristes es cuando la gente, quizá alguna persona, cree que no necesita del perdón de Dios. Lo experimentamos, por ejemplo, cuando hay gente que se acerca a pedir la confesión, pero no porque se sientan pecadoras y quieran recibir la gracia de Dios, su perdón, sino pues porque toca, ¿no? Sucede antes de las bodas, ¿no? Se les pide a los novios, por ejemplo en los cursos prematrimoniales, que vayan y se confiesen antes de celebrar la boda. Se le pide a la quinceañera cuando va a celebrar sus 15 años, a los padrinos, a los papás de un niño cuando van a llevar a bautizar a ese niño, ¿no? Y se les anima a confesarse justamente para que reciban la gracia de los sacramentos y que esa gracia no caiga en un saco roto, en un tonel con agujeros, sino que caiga en un corazón que pueda aprovechar esa gracia y santificarse. Y esta gente a veces, no siempre, pero a veces llega pues a confesarse porque toca. Y no saben ni qué decir, no han hecho un examen de conciencia. Y muchas veces dicen, pues yo no mato, no robo. Y ahí se queda el examen de conciencia. Y uno como sacerdote trata de animar, de ayudar a aquella persona que tenga por lo menos un mínimo de contrición para recibir pues válidamente el sacramento. No hay nada peor que alguien que cree que no necesita de la misericordia de Dios, porque la misericordia de Dios no puede entrar en un corazón que libremente se cierra a su misericordia. El Evangelio de hoy nos habla de la vocación y la conversión de Mateo, quien después escribiría justamente el Evangelio del cual hemos tomado el pedacito que se lee hoy en la misa de este viernes. En aquel tiempo Jesús vio a un hombre llamado Mateo sentado a su mesa de recaudador de impuestos y le dijo, sígueme. Mateo se levantó y lo siguió. Después, cuando estaba a la mesa en casa de Mateo, muchos publicanos y pecadores se sentaron también a comer con Jesús y sus discípulos. Viendo esto, los fariseos preguntaron a los discípulos, ¿por qué su maestro come con publicanos y pecadores? Jesús los oyó y les dijo, no son los sanos los que necesitan del médico, sino los enfermos. Vayan pues y aprendan lo que significa, yo quiero misericordia y no sacrificios. Yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Y los pecadores somos, pues tú y yo, pecadores desde nuestro origen, porque estamos manchados, lastimados, heridos por el pecado original y por lo tanto con una tendencia innata al pecado, es lo que llamamos la concupiscencia, ¿no? O sea, esa tendencia a equivocarnos y ofender a Dios y a los hermanos. No he venido a llamar
a los justos y a los pecadores, es decir, a todos, a ti y a mí. Qué maravilla es contemplar la conversión de un gran pecador. No hay milagro más grande que la conversión de un gran pecador. Nos asombramos cuando consideramos que Cristo cambió el agua en vino, que Cristo revivió a los muertos, que Cristo, como ayer escuchábamos, sanó al paralítico, que Cristo expulsó a los demonios, pero no nos maravillamos cuando consideramos el milagro más grande, que Cristo perdona los pecados. Ayer también con el paralítico escuchamos que el primer milagro, y más importante, para el cual después hace el otro milagro, para que lo creamos, dice, ánimo hijo, tus pecados te son perdonados. No hay milagro más grande que la conversión de un pecador. Y son milagros especiales, porque para convertir agua en vino no se necesita pedirle permiso al agua. Para convertir un muerto en vivo, a revivirlo, no hace falta pedirle permiso al muerto. Para expulsar a los demonios no hay que pedirle permiso a los demonios para sacarlos. Y en cambio, para convertir a un pecador, Dios de alguna manera pide permiso de entrar en aquel corazón pecador para limpiarlo desde dentro, purificarlo y convertirlo. ¿Sí? Nos pide permiso porque somos hijos, porque somos imagen y semejanza de Dios, y Dios respeta ese don que nos dio de la libertad. Yo frecuentemente como sacerdote me pregunto, ¿cómo ayudar a esta persona que está en pecado? ¿Cómo ayudar a esta persona que está muy alejada de Dios? Y no encuentro las respuestas más que la oración. También ayer se nos ponía un ejemplo de oración perseverante. Pero al final, el que hace el milagro es Dios, con la exclusiva colaboración de quien recibe la gracia. Y esos que van a confesarse y no saben qué decir, o ni siquiera quieren confesarse ya y esperan vivir una vida cristiana sin reconocer sus pecados y recibir la gracia del perdón, pues no tienen remedio. Bueno, claro que lo tienen. Un milagro. Un milagro que toque el corazón y un corazón que se abra a ese milagro. Yo me sorprendo. Me sorprendo cuando oigo historias o conozco historias de personas que han estado muy alejadas de Dios y que por alguna acción de la providencia, por caminos inimaginables, Dios se mete en su corazón y se transforman y son mucho mejores cristianos, más comprometidos, más entregados, hasta nos burlamos a veces de ellos, mucho mejores cristianos que nosotros que pues ahí la vamos llevando un poco mediocremente la vida. Ay, Señor, que nos permitas abrirte el corazón para que también nosotros, como Mateo, seamos convertidos a ti. Y que nos permitas, como lo hizo Mateo, ayudar a otros a que también ellos te abran el corazón y puedan ser convertidos. Jesús se acercaba a los publicanos, a los pecadores, se sentaba con ellos, comía con ellos, dialogaba, se reía con ellos, con la ilusión, y lo sigue haciendo con la ilusión de que estén dispuestos a dejarse transformar y a cambiar de vida. No se hacía amigo para que siguieran pecadores, ¿no? Se hacía amigo porque los quería, ya de entrada, pero con la ilusión, claro, de que cambiaran de vida con la ayuda de la gracia.
Ahí están muchos ejemplos de los evangelios, el último de los cuales es el ladrón al que llamamos bueno, pues porque dejó que Cristo colgado en la cruz también se metiera en su corazón. Hasta el final de la vida siempre habrá la oportunidad de la transformación radical. Pidamos por aquellos hermanos nuestros que patentemente se encuentran en una situación de pecado grave, aunque no conozcamos los detalles de su corazón, y pidamos por nosotros también para que dejemos a Cristo entrar en el corazón y dejemos nuestra mediocridad. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este rato de oración. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí.